coronel Alberto Villamarín, militar retirado del Ejército de Colombia y también experto en temas de geopolítica. Nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Coronel, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, José Manuel, muy amable por la invitación y un saludo especial a su audiencia. El gusto es nuestro de tenerlo acá, coronel. Los ataques contra civiles ya no son cosa aislada, son prácticamente pan de cada día. ¿Cómo es posible que las agresiones contra civiles sean casi algo cotidiano, coronel? Porque hace parte de una estrategia integral, José Manuel. Es un paquete completo de la ofensiva rusa que incluye una dosis muy fuerte de propaganda para manipular la verdad y para trabajar en lo que en términos militares se llama los tres blancos de audiencia, o sea, las poblaciones civiles del mundo, los ciudadanos normales, a través de los medios de comunicación y las redes, al mismo pueblo ucraniano diciéndole mentiras y manteniéndole la moral en lo posible en alto a las tropas rusas y al pueblo ruso con el argumento de que se está ganando una guerra que es justa para la defensa. Pero también tiene un componente de amenaza permanente de uso de armas de destrucción masiva y ese punto que usted está tocando, que es el más grave, que es ese tableteo permanente, ese bombardeo, ese ataque permanente contra la población civil, destruyéndole sus instalaciones, destruyéndole sus sitios de vivienda, bloqueándoles el acceso a los hospitales, atacando, por ejemplo, el teatro en Mariupol, donde estaban los niños. Y ese mensaje velado hoy, que hay muchas interpretaciones con lo que estaba escrito en el misil, indica que es un objetivo permanente y que además es el anuncio que le está haciendo a Kiev: para allá vamos posteriormente y esto es lo que les espera a ustedes si no se rinden y se arrodillan ante el dios Putin. Ahora, a este punto, y más allá de un juicio por posibles crímenes de guerra que tomaría quizá mucho tiempo, ¿la comunidad internacional puede hacer algo más? No algo más, ¿puede hacer algo? Es que no ha hecho mucho, José Manuel. Además de las sanciones económicas, todo se ha vuelto... ¿Pero hay algo que hacer? Claro, por eso le digo, hay mucho. Por ejemplo, la ONU debería promover como organización internacional que todos los países rompan relaciones con Rusia, expulsen a los representantes de Rusia, que los declaren como un estado paria, que no hagan ningún tipo de negociaciones con Rusia y que la OTAN apoye a Ucrania para que haga unas operaciones militares de comandos hacia los centros de artillería y hacia los centros de fuerza aérea para que inhabilite tanto las armas de largo alcance como a los aviones rusos para que no sigan machacando y destruyendo al pueblo ucraniano. Ya esta situación está pasando de claro oscuro y no pueden seguir con declaraciones y simplemente decir que le envían armas. Además, hay que poner también, así como están la comunidad internacional cuestionando a Rusia, también hay que comenzar a cuestionar fuertemente a China, que es la que le ha servido de parangón y de socio estratégico a Rusia para que siga destruyendo el pueblo ucraniano. O sea que por hacer todavía hay mucho, José Manuel. Pero China ha estado bastante desvinculada de Rusia, de alguna manera se ha despegado, o sea, a lo mejor hay un apoyo mínimo, pero no ha sido un aliado crucial. Ahí creo que tenemos una cordial y pequeña diferencia. No, José Manuel, inclusive si usted mira la declaración de las 5.000 palabras, y la semana pasada, creo que fue el viernes, hoy hace 8 días, el New York Times publicó un artículo muy importante donde demuestra que, por el contrario, todo el fin de semana anterior en Rusia, funcionarios de más alto nivel del Ministerio de Propaganda y de Difusión hicieron unas reuniones y trazaron de una vez cuál es la doctrina oficial de Rusia con la que se debe manejar la información, y también están haciendo lo mismo que en Rusia. Están diciendo cómo es que supuestamente es Estados Unidos y la OTAN los que han causado el problema y que Rusia no ha sino defenderse. O sea que hay una estrategia de parte de Rusia que está atizando, de China, atizando a Rusia para que participe en la guerra y está utilizando esos resultados para una propaganda. Tal vez lo que ha faltado es que la prensa le controle mejor y le ponga el punto sobre la I a China, porque China tiene mucho que ver en este problema, ya que está buscando ventajas posteriores de influir en la política europea, de influir en las decisiones que hay en Rusia y de poner en jaque a Estados Unidos también con la amenaza de invadir a Taiwán o de utilizar armas nucleares en caso de que fuera necesario. Lo que pasa es que utiliza mejor la diplomacia, pero si usted mira las declaraciones
de la representante china ante la Unión Europea, las declaraciones de Xi Jinping y las declaraciones de todos los funcionarios chinos están perfectamente alineadas con lo que quiere Rusia y se alinean con las 5.000 palabras del inicio de los Juegos de Invierno en pasado febrero. Coronel, me tengo que hacer una breve pausa, un breve alto. Hacemos una brevísima pausa y continuamos nuestra conversación con el coronel Alberto Villamarín al regreso del corte. Y también continuamos conversando con el teniente coronel Alberto Villamarín, militar retirado del Ejército de Colombia y también experto en temas de geopolítica. Coronel, ¿cuán fundamental está siendo el armamento que Ucrania está recibiendo de Occidente para resistir la invasión rusa? ¿Cuán clave es? Pues usted toca el tema medular, José Manuel. Está muy importante, muy clave para resistir. Pero como hablábamos en la primera parte del segmento, ya toca pasar a otro tipo de operaciones porque el pueblo ucraniano no puede seguir soportando o volver al famoso cuento de que no hay un mal que dure 100 años ni enfermo que lo resista. Y ya Ucrania necesita otro tipo de apoyos de defensa antiaérea. Ayer Eslovaquia le anunció que le trasladará unos misiles antiaéreos de fabricación rusa, pero esos no son suficientes, ya necesita unas mejores defensas, necesita que la OTAN plante ya unos portaaviones o algún elemento más disuasivo y que Rusia entienda que no tiene el camino abierto, necesita también que se le mejore el sistema de artillería, necesita tener más suministros para las tropas terrestres en alimentación, en equipos de sanidad. Necesita también que los civiles tengan unos sitios de concentración donde puedan ser protegidos por los organismos internacionales y que también tengan una protección de las fuerzas ucranianas. O sea que se requiere todavía mucho más, también se requiere más entrenamiento de los voluntarios y desde los países que están fuera del contexto, buscar la forma de controlar que no viajen estos terroristas, por ejemplo los sirios, o los iraníes o iraquíes que están siendo reclutados para apoyar a Rusia a atacar a Ucrania. O sea que por hacer hay mucho y en armas y en trabajo militar todavía está la tarea por hacerse. Ahora, ¿por qué varios expertos indican que una guerra focalizada en el Donbass y también en las provincias separatistas podría durar varios años? ¿Cuál es el fundamento de esta teoría? Porque Rusia no va a renunciar a su proyecto y, como lo hemos dicho varias veces, el señor Putin no puede regresar con las manos vacías porque le costaría el puesto y hasta la vida. Porque el objetivo es no solo Ucrania, sino mucho más. Porque Ucrania ya demostró que es un pueblo muy valiente, hay que reconocerlo, muy valeroso y muy patriota. Entonces, si Rusia lograra terminar de doblegarlos, machacándolos como está haciendo, el pueblo ucraniano no se rendiría jamás. Y entonces lo que se armaría fue una fuerza de ocupación cometiendo más desmanes y una guerra de guerrillas interminable del pueblo ucraniano defendiéndose hasta que eso se revienta por algún lado. Definitivamente Rusia no va a poder dominar a Ucrania así le coloque las armas más poderosas y la mayor cantidad de tropas y eso se prolongará. Y lo peor es que entre más se prolongue, más riesgo también corre Rusia de que en su territorio comiencen a hacerle acciones de comandos contra instalaciones, contra puntos estratégicos y contra todo lo que sea significado del poder ruso. Coronel, Rusia ha causado muchísimo daño en Ucrania, en lo material y también, por supuesto, hemos visto las imágenes y los reportajes, en lo humano. El supremo poder del ejército ruso frente a la dignísima defensa ucraniana que usted muy bien describía, ¿ha quedado de alguna forma, a su juicio, desmitificado? No, José Manuel, yo creo que ahí sí no coincido con algunos analistas que tratan de dibujar el ejército ruso. Lo que pasa es que el ejército ruso estaba preparado para un sistema de guerra y para una metodología que no contaban con que esas sorpresas se la iban a llevar. Ellos sabían en sus juegos de guerra que habían hecho anteriores que iban a enfrentar este tipo de resistencia, pero probablemente lo que han calculado era que encontraban unas resistencias fijas que iban a ser avasalladas y que el movimiento retrógrado de la defensa rusa era total hacia las ciudades y que ahí entraban y los amilanaban y se rendían y que además la propaganda que había difundido el Kremlin iba a recibirlos como héroes. Entonces fallaron en eso
Y esa guerra de guerrillas, esa guerra irregular que le hicieron, fue la que los afectó muchísimo. Pero tengamos en cuenta que apenas fue la primera oleada, fue la primera fase, y no sabemos qué tenga previsto para la segunda, que se nota que es más atroz. El solo hecho de las minas que ustedes han presentado en los medios, que dejaron unas minas con una capacidad aterradora, indican que todavía tienen muchas armas y muchas técnicas, y que el señor Putin está empecinado en que no se puede dejar doblegar de un país de traidores miserables, como los llama. Tengo escasos segundos, coronel. ¿Qué posibilidades a este punto existe de un acuerdo de cese al fuego? Porque las partes parecen estar en posiciones realmente irreconciliables. Es imposible, José Manuel, es imposible el acuerdo de cese al fuego, porque la misma OTAN en su discurso del 15 de marzo, que no ha sido tan publicado, pero que está ahí en la página de ellos, dice clarito que la única opción es que Rusia renuncie a cualquier interés, y cualquier es cualquiera, sobre Ucrania, y que está el respaldo de la OTAN. Y el señor Zelensky está completamente empoderado con eso. Y Putin quiere que les entreguen no solo el Oriente, sino toda Ucrania. O sea que ahí no hay punto de unión, y lo que hay es oportunismo tanto de de convergencia. Turquía, los que han querido servir de mediadores. Señor Villamarín, gracias por estar esta noche en Conclusiones. Era el teniente coronel Alberto Villamarín, militar retirado y también es estratega militar de Colombia. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, José Manuel, y muy amable por la invitación. Por favor, el gusto es nuestro. Nosotros